Lo dijo en la primera hora. Leonardo Berresuelta está con nosotros, asambleísta de la querida provincia de Azuay, por Revolución Ciudadana. ¿Cómo le va, parlamentario? Bienvenido, buen día, aquí con mi compañera Belkis Sánchez y quien habla, Fabricio Vela. Buen día. Buenos días, Fabricio. Un gusto estar en su programa. Belkis, un abrazo. Siempre presto pues a las inquietudes. Un gusto estar aquí. Gracias, Leonardo. A ver, ayer en el discurso, y lo hizo un análisis hace minutos, en la intervención del presidente de la Asamblea Nacional, Henrique Onofre, él habla de esta alianza que busca la gobernabilidad y la puso a disposición del presidente Daniel Noboa. Pero se queda en eso, o sea, se habla de esta alianza para gobernabilidad, que hay que combatir los principales problemas, seguridad, salud, educación, desempleo, etcétera. A mí me parece que es lo que el país demanda, sí, pero todavía no notamos concreciones. ¿Hay o no en ciernes un acuerdo concreto sobre puntos mínimos? Es decir, un acuerdo en donde digan vamos a tramitar esta reforma legal, esta nueva ley, vamos a fiscalizar tal cosa, o todavía no hemos llegado a explorar ese escenario. Leonardo Berresuelta, tenga la bondad. Mire, Fabricio, creo que los pasos de los acuerdos que se han hecho en la Asamblea son positivos. Creo que el presidente Onofre ayer fue sumamente explícito al hablar de que en medio de la diversidad podemos tener coincidencias. Parece que ya nos estamos olvidando que nos estamos desangrando en el país y que tenemos, o somos uno de los países más inseguros del mundo, y tenemos ciudades como Esmeraldas y Durán que están entre las 5 ciudades más inseguras del mundo. Es decir, yo creo que hay otras cosas que van más allá de la política. En este sentido, creo que uno de los temas que es fundamental entender que es necesario que un engranaje pequeño haga que se mueva un engranaje más grande, y me explico. En este momento el presidente Noboa ayer había explicado que es necesario generar empleo. La próxima semana, entendemos, el presidente Noboa va a enviar a la Asamblea 2 proyectos económicos urgentes luego de decretar el estado de excepción. El uno en materia energética y el otro en materia económica. Necesitamos ponernos a trabajar lo más pronto posible y desde el lado nuestro, desde el lado de quienes estamos claros de que hay que poner el país por encima de cualquier situación o bandera política. Vamos a empujar y vamos a impulsar para que precisamente esas reformas, que no afecten precisamente el bolsillo de los ecuatorianos, porque creo que es importante también darle más respiro, más oxígeno a la clase media, es necesario aprobarlas lo más pronto posible. Hay que reducir esa presión de impuestos, hay que reducir esos temas en la clase media que no ha podido desde la pandemia poder salir en materia de desarrollo económico, porque los créditos los han asfixiado. Me incluyo, yo tengo también un emprendimiento en la ciudad de Cuenca, y evidentemente nos han asfixiado mucho. Necesitamos tener más flexibilidad, crédito barato, acceso a crédito. Mire, este rato los bancos, por ejemplo, tienen cerradas las operaciones financieras, más allá de que es fin de año, pero no hay en este momento una voluntad de parte de los bancos hasta no pasar esta posición presidencial, el tema del acceso a crédito. Y eso necesitamos hacer mover la economía. Y allí vamos a tener la presencia de los votos de la mayoría para poder aprobar esto lo más pronto posible. Igual en el tema energético, para que el sector privado pueda tener la posibilidad de generar proyectos hidroeléctricos propios o proyectos de generación eléctrica propia, subiendo mucho más el techo de la cantidad de energía que puede hacerlo cada privado. Creo que en este momento está por alrededor de 1 megavatio. Deberíamos elevarla mucho más para que se puedan incorporar otros proyectos. Entonces, creo que eso se va a ver la próxima semana, a más de varios temas que seguramente se irán viendo ya la próxima semana y que oportunamente los jefes de bancada lo harán público. Asambleísta, buenos días, bienvenido nuevamente. La pregunta de Fabricio resulta interesante en el sentido de que luego de lo que ocurrió ya la semana última con la elección de autoridades, con formación de comisiones y demás, a propósito de esta coalición que se logró entre estas 3 fuerzas políticas importantes en la Asamblea Nacional, surgieron de alguna manera en días posteriores una suerte de roces a propósito, por ejemplo, del trámite de amnistías. La asambleísta Paola Cabezas ya salía a aclarar que se debe seguir un trámite al interior de la comisión, que hay solicitudes que habían ingresado. Esto a propósito de una solicitud de amnistía a favor de Ricardo Patiño. Desde el Partido Social Cristiano, el asambleísta Vicente Tallano también había sido enfático a través de sus redes sociales, había señalado que ese tema, la aprobación de amnistías, por ejemplo, no formaba parte de la agenda de trabajo consensuada con las demás bancadas. Entonces, en este sentido, resulta importante conocer justamente cuánto se ha
avanzado en estos diálogos de cara a la estructuración de una agenda y de definir ya el trabajo con el apoyo, en este caso, de todas las fuerzas? Ustedes han tenido la posibilidad de estar en la asamblea, no solamente haciendo la cobertura periodística, sino también en temas operativos. Y saben perfectamente que en el día de mañana, cuando exista un proceso a la interna, arranca con la petición formal. A veces los políticos, y lamentablemente es parte de la vieja política, a veces los políticos caemos mucho en el rumor de pasillo y que se le ocurrió a algún reportero que está en la asamblea, no digo todos, cierta prensa, sobre el tema del juicio de la fiscal, sobre el tema de las amnistías, y eso hacen el centro de la noticia y dejan por fuera los temas importantes y relevantes. Para que exista un juicio político, en el caso, por ejemplo, de la fiscal, tiene que ser presentado. Hasta este momento no ha sido presentado. No se descarta presentar, por supuesto, pero cuando la gente de otras bancadas plantean juicio político al Consejo de la Judicatura y nadie dice absolutamente nada. Entonces, creo que ahí hay que tener un poco de... lo digo para aquellos que están en esa agenda, no lo digo por ustedes que lo han manejado de manera objetiva. Adicionalmente a eso, en el caso de las amnistías, le hacían una pregunta a Paola Cabezas sobre el trabajo de la comisión y le preguntaban sobre varios temas. Yo pude ver toda la entrevista que dio Paola Cabezas y entre otras de las 20 cosas que dijo está el tema de las amnistías, pero se cogieron de eso para decir que nuestra agenda fundamental era poner sobre el tapete el tema de las amnistías. Vea, Leonardo, perdón que le interrumpa, yo estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo, por si acaso. De hecho, el tema de Paola Cabezas, igualmente, yo me escuché toda la declaración e hice acá una opinión crítica, porque en ninguna parte Paola Cabezas dice que se va a priorizar la amnistía a Ricardo Patiño. Así es. Ella dijo que no se habla de priorización, pero hay que tramitarla porque está en la comisión. Y le explicaba a la audiencia que estas cosas, la comisión puede decir lo que sea, estas cosas se resuelven en el Pleno y en el Pleno se necesitan votos. Y ya hubo pronunciamientos de varias fuerzas políticas que anticiparon que no iban a apoyar, pero yo parto del hecho de que sí, en esa parte yo le doy la razón. Pero, por ejemplo, en el caso del juicio político a la fiscal, ahí no me parece que ahí quepa echarle la culpa a la prensa cuando claramente quien puso el tema en discusión es el expresidente Correa y hubo esta suerte de confrontación digital con varios tweets con el hoy presidente de la Asamblea, Henry Kronfe. O sea, no fue la prensa, sino que fueron los propios actores políticos asambleístas. Pero creo que tenemos memoria corta, mi querido Fabricio, porque el tema de las actuaciones de la fiscal general del Estado ha sido materia incluso del periodo legislativo anterior, en donde se observó en más de una comisión el tema de las falencias de la fiscal, así como del Consejo de la Judicatura, así como de otros organismos de control. Mire lo que está pasando en mi provincia en este momento, Fabricio, para que vea que hay un tema en la diferencia entre responsabilidad y culpa. Puede que lo que le voy a contar no sea culpa de la fiscal general. El caso de Abigail Suglipucha, que es la chica que acaban de encontrar hace poco, lamentablemente violada y asesinada. 38 días pasó la Fiscalía de la provincia de La Suay sin hacer absolutamente nada, sabiendo que en el teléfono de la chica estaba otro chip puesto por un ciudadano que habían tenido ya incluso la información y que no la habían hecho pública y que la denuncian desde la propia cárcel de Turi. Ya sabían hace 38 días, se demoran tanto, lamentablemente. Esa no es culpa de la fiscal general, pero sí es su responsabilidad. Porque la responsabilidad que tiene la Fiscalía General del Estado es dar los lineamientos a los fiscales provinciales para que trabajen de manera oportuna, efectiva y puedan sobre todo resolver los casos que son de conmoción social. Aquí estamos hablando de la vida de una chica que vino desde el oriente ecuatoriano, oriente norte, a estudiar en la ciudad de Cuenca, en la Universidad de Cuenca, y que lamentablemente regresó en una caja de un féretro asesinada y violada. Entonces, esos temas, más allá de lo político, son los que lamentablemente nos hacen que todos los días nos indignemos de la forma en la que actúa en ciertos casos, no solamente la Fiscalía, sino mucho de la Administración de Justicia, la Policía y la Fiscalía. Entonces, nuestra obligación desde el lado, en mi caso, como vicepresidente de la Comisión de Seguridad, de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea, pues evidentemente vamos a empujar para que estos temas cambien. Y obviamente más allá de los temas de las broncas políticas, aquí ya la gente está cansada de las broncas políticas, vamos a dedicarnos a lo importante, vamos a dedicarnos a lo que la gente necesita y a solucionar casos como este, por ejemplo, que le digo que son temas más allá de la política que es necesario resolverlos porque es uno de cientos, uno de miles
Estoy poniendo un ejemplo de miles, y todos los días la ciudadanía denuncia personas desaparecidas, y la negligencia, la inoperancia y la falta de respuesta de parte de la Administración de Justicia y de los entes de investigación. De manera preliminar, ustedes como bancada quizá han podido conocer algún detalle de lo que contendrán estas iniciativas económicas urgentes que remitirá el gobierno nacional a propósito de estos acuerdos que se mantienen o este respaldo de alguna manera que se ha expresado al interior del legislativo. No hemos tenido, Belkis, todavía conocimiento a detalle de cuál será los paquetes de reformas que en las dos leyes económicas urgentes enviará el presidente. Sin embargo, hemos tenido información muy periférica, digamos, en relación al tema de, sobre todo, la presión de impuestos que sufre la clase media, ¿no? Algunos incentivos tributarios, sobre todo para el tema de la contratación del empleo joven. Recuerde usted, cuando tuve el honor de ser ministro de Trabajo, nosotros planteamos una reforma laboral en el 2015 para precisamente generar incentivos para la contratación del empleo joven, que las empresas privadas puedan tener acceso a la exoneración de impuesto a la renta, a la exoneración del predio urbano en coordinación con los municipios, en relación al tema de la contratación de personas sin experiencia. Ahí está la solución. Y mientras más empleo y más dinamismo económico generemos, menos inseguridad tendremos. Esas son algunas cosas que se han planteado. Y en la parte energética, sobre todo el tema del techo para la inversión privada, para la generación hidroeléctrica de proyectos propios, proyectos privados de manera autónoma, en proyectos de generación energética que le permita al sector privado también dinamizarse. Acá, por ejemplo, en la ciudad de Cuenca, en la provincia de La Suay, el sector productivo ha solicitado desde hace mucho tiempo atrás la posibilidad de generar proyectos hidroeléctricos propios que le permitan tener mucha más soltura al momento y autonomía al momento de la generación hidroeléctrica para el tema de sus industrias, porque Cuenca se ha hecho de la industria y necesita más energía. Entonces creo que son temas importantes que hay que ir apoyando en el camino. Vamos a ver qué otros temas nos presentan y obviamente todos los temas que vayan en generar más impuestos a la ciudadanía o retroceder en derechos laborales o retroceder en derechos adquiridos ya de los ciudadanos, pues evidentemente no contarán con nosotros. Pero como con base en lo que tanto ayer el presidente de la Asamblea señaló, cuanto usted en esta entrevista está mencionando, o sea, hay un escenario muy propositivo para recibir estos dos proyectos de urgencia en materia económica que ha anunciado el presidente Noboa, que insisto, usted nos confirma, todavía no se sabe el contenido, nosotros tampoco, sino solamente la generalidad, pero digamos, hay un ambiente positivo para tramitarlos. Absolutamente, Fabricio. Mire, creo que el país, luego de lo que pasó el día de ayer, que cerró un capítulo bastante oscuro de 900 días de páginas en blanco, creo que el día de hoy comienza a escribir una nueva historia. Pero no fueron páginas en blanco, verá, en el libro las 900 páginas están llenas, las 463 páginas de los 900 días están llenas, no fueron en blanco. Voy a omitir mis comentarios, no quiero ser grosero, trato de ser lo más caballero posible, incluso con mis adversarios, pero creo que son más páginas en blanco, Fabricio. En ese sentido, creo que el presidente Noboa y el gobierno del presidente Noboa tienen todo el respaldo de la Asamblea Nacional. Lo dijo el presidente Cronje, lo ha dicho nuestra vocera Viviana Veloz y vicepresidenta de la Asamblea, lo han dicho nuestros compañeros presidentes y vicepresidentes de comisiones. El presidente Noboa y su gobierno tendrán todo el respaldo para sacar adelante esos proyectos que vayan en beneficio de, en este momento, fundamentalmente en el tema de poderle dar oxígeno a la clase media en materia económica, para que sea la clase media la que movilice este engranaje pequeño que haga que la macroeconomía se mueva. Por lo tanto, hay un buen ambiente en la Asamblea, esperamos ya que no haya más confrontaciones, tenemos que terminar también de cerrar algunos temas de la conformación de la Asamblea, como el caso del vocal del CAL que falta por elegir, que seguramente se hablará la semana que viene, pero inmediatamente, al menos nosotros en la Comisión de Seguridad en la Asamblea, con la presidenta Inés Alarcón, estamos trabajando ya para poder presentar en esta semana un plan de trabajo de lo que será ya el despacho de las leyes que están en este momento represadas, como por ejemplo la ley de gestión de riesgos, que está ya para segundo debate, que es necesaria y urgente, sobre todo porque se viene el fenómeno del Niño. Entonces, hay que ponernos a trabajar, a hablar menos y trabajar más.
Oiga, Leonardo, ya que habla del tema del tercer vocal del CAL, ¿tiene alguna información sobre si finalmente se registró una quinta bancada o tendrán que sí o sí elegir a una persona de Construye, que sería la última bancada que resta? Yo conozco extraoficialmente lo que he podido conversar. A mí me gusta mucho moverme en el pleno, yo converso mucho con personas incluso que no son de mi bancada y eso no me hace ni traidor ni faltar a la disciplina partidista. Pero hay que conversar, la política se hace conversando. Y de lo que he podido auscultar parece que hay una bancada que le faltan 1 o 2 firmas para constituirse como bancada nueva y podría tranquilamente presentar una candidatura al CAL, de lo que entiendo. Así que eso es lo que yo he podido conocer. Claro, lo que pasa es que si es que es así, tenían chance hasta anteayer, hasta el miércoles de registrarse, porque son 5 días que da la ley para registrarse como bancada. Y conocíamos que había esa intención. Lo que no tengo claro en este momento es si finalmente se registró esa quinta bancada. Bueno, eso lo sabremos la próxima semana cuando ya se presenten los nombres. No tengo yo la certeza de que se logró, pero creo que habían cerrado un bloque en ese sentido. Espero la información la próxima semana, pero más allá de eso, yo creo que el tema es importante avanzar en la conformación definitiva ya de la directiva de la Asamblea. Están todas las 15 comisiones con sus presidentes y vicepresidentas. Falta el vocal del CAL nada más. Cerremos ese tema, avancemos a trabajar rápidamente y creo que el país necesita ver una asamblea que rápidamente vaya evacuando temas en materia de legislación, en materia de fiscalización, lo que nos permite darle respuestas, sobre todo en este momento, antes de que se acabe el año, para que las reformas económicas que plantea el presidente Noboa puedan entrar en vigencia desde el 2024, porque si no lo hacemos hasta antes del 31 de diciembre de este año, las reformas tributarias se quedarán ya para el 2025, así que creo que es importante hacerlo antes de que termine el año. Y con esto termino, y permítame insistir en el tema de la bancada. Si finalmente no hubo otra bancada, habrá que votar por alguien de Construye, porque le corresponde por norma legal. ¿Ustedes estarían dispuestos a votar por algún legislador de Construye? Mire, la Constitución, la ley orgánica de la función legislativa es absolutamente clara. Hay una bancada constituida, tendrá que presentar el nombre idóneo que llegue a convencer a los miembros del Pleno de la Asamblea, y si tiene los votos de la Asamblea, pues por supuesto tendrá un puesto en el CAL. No descartemos también de que existe en la misma ley la posibilidad de que también se puedan revisar por el tema de las minorías en caso de que no se llegase a elegir. Así que el Pleno tendrá que resolver, pero si Construye presenta un nombre que convenza a la mayoría de los miembros del Pleno, pues evidentemente tendrá un puesto en el CAL. Pero si es que plantea nombres o tiene personas que mocionen nombres que no precisamente nos den seguridad o tranquilidad, pues simplemente no tendrá el apoyo. Asambleísta Berresueta, gracias por el tiempo, que tenga un buen día, muy amable. Gracias. Gracias, Fabricio. Belkis, un abrazo. Muy amable. A Leonardo Berresueta, asambleísta de Azuay por Revolución Ciudadana, con su criterio sobre, obviamente, la posesión de Noboa, el alcance del acuerdo de gobernabilidad y la expectativa por el envío de estos proyectos de urgencia en materia económica anunciados por el presidente y cuyo contenido todavía no lo tenemos. 7:35. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.